Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, si estamos listos, damos la bienvenida entonces al webinar de hoy. Estoy muy contenta de contar hoy con la participación de dos colegas que vienen a contarnos su experiencia en el rediseño de experiencias del colaborador en la escucha del momento de salida. Así es que vamos a darle la bienvenida entonces a Viviana Valdés, que es la gerenta de Talento y Cultura de Itaú en Argentina, y a Amalia León, que es la líder de Cultura y Experiencia del Colaborador, y que nos van a contar ellas un poco entonces su caso en el rediseño de los mecanismos de escucha de aquellas personas que deciden renunciar a la organización para tratar de entender un poco por qué renuncian los que renuncian, y nos van a contar entonces un poco mejor cómo fue que trabajaron en el rediseño de estos mecanismos y cómo llegaron a definir la necesidad de trabajar en este punto. Así es que sin mucho más preámbulos, le doy la bienvenida a Vivi. Hola Vivi. Hola a todos, gracias Samantha por el espacio. Es un placer para mí sumarme a compartir esta experiencia con nuestros colaboradores. Espero que todos los que están hoy participando, se puedan llevar elementos interesantes para implementar también en sus empresas. Y desde ya, desde este primer momento, digamos, quedo a disposición de cualquier consulta o demás, que seguramente la presentación es muy rica y va a haber muchas preguntas, así que quedo ahí atenta a lo que podamos sumar. Para encuadrar el trabajo, bueno, nosotros lo primero que hicimos, que ahí es donde ustedes están viendo, digamos, en la presentación, fue definir en Itaú cuál era nuestro Employee Journey Map, es decir, la hoja de ruta desde que las personas tenían el deseo de ingresar a nuestro equipo, digamos, a nuestra compañía, hasta el momento de hacer el proceso de salida. Pero en ese momento nosotros no incluimos el proceso de salida como parte de la medición, que luego sí avanzamos en la construcción de nuestro mapa de empatía, que complementa el Journey Map, digamos, porque no solamente establece cuál es la expectativa de los colaboradores respecto a la experiencia que quieren vivir en la empresa, sino también cómo valoran, digamos, esos puntos de contacto que el colaborador tiene a lo largo de todo su ciclo de vida con la empresa, en la experiencia que cada uno de ellos tiene. Esta gráfica que ustedes están viendo es justamente ese gap entre la expectativa y la valoración que dan las personas a los puntos de contacto con la empresa. No es el gráfico que nos representa por una cuestión de confidencialidad, pero más o menos esa es la figura con la que nosotros hoy, ¿sí? Este mapa de empatía es muy valioso porque nos permite poner foco, ¿sí?, en aquellos puntos donde realmente nos mueve la aguja, o donde realmente los colaboradores dicen que quieren tener una experiencia que sea muy valorada, una buena experiencia que sea muy valorada para ellos. Y esa es, en la mirada del propio colaborador, lo que nos orienta, digamos, cuáles son las soluciones que tenemos que desarrollar o ir a buscar o mejorar. Y como les contaba al principio, nosotros no teníamos medida la experiencia de salida, pero las personas que salen de la compañía realmente nos dan un montón de información respecto de cuáles son los dolores que los llevaron a tomar esa decisión. No queríamos quedarnos con la simple oferta de otra empresa, sino realmente entender, porque hoy sabemos que las personas buscan experiencias y queríamos entender, digamos, cuáles eran esas experiencias donde nosotros teníamos que poder trabajar para que no solamente durante su permanencia en la compañía, sino a posteriori, digamos, sigan siendo promotores de nuestra marca empleadora. Y es por eso que junto con Samantha, con Xavi, decidimos mejorar este momento de escucha, digamos, a la salida de los colaboradores, con la metodología de Design Thinking, que seguramente ahora Sami se las va a contar mucho
mejor que yo y realmente estamos muy entusiasmados con el proyecto, creemos que realmente que ya está implementado, ¿no? O sea, seguimos trabajando en ello, pero de alguna forma creemos que es una información que nos va a sumar mucho valor. Así que espero que disfruten la charla y que se lleven muchas herramientas para trabajar. Gracias de nuevo, Samantha, Sabi. Muchísimas gracias a vos, Vivi, por compartir todo esto. Bueno, como bien decía Vivi recién, el mapa de empatía que construimos claramente muestra la brecha entre la expectativa y la realidad de las personas, específicamente, digamos, de las personas que son parte del equipo de Itaú. Y esa brecha justamente es la que nos permite entender por dónde tenemos que arrancar, ¿sí? O sea, cuando hablamos de experiencias, hablamos de una multiplicidad de elementos que construyen esas experiencias valiosas y significativas o eventualmente dolorosas de dentro de la organización. Y siempre decimos, o sea, es imposible atacar todos esos dolores o todo a la vez. Y para poder justamente elegir dónde vale la pena poner nuestros esfuerzos, entendiendo que esos esfuerzos son muchos y que en general cuando trabajamos en experiencias siempre trabajamos en procesos de transformación cultural, porque siempre atrás de la construcción de una experiencia distinta, de una experiencia superadora, de una experiencia valiosa, hay un montón de actores que necesitan ser parte de esa construcción y por lo tanto hay un proceso de transformación cultural atrás. Necesitamos entender por dónde vale la pena arrancar, ¿sí? Dónde vale la pena poner nuestros esfuerzos. Con el mapa de empatía que construíamos, al que hacía referencia Vivi recién, encontramos justamente algunos dolores puntuales que claramente eran relevantes y significativos en Itaú en particular, y que por lo tanto teníamos que empezar a trabajar. Ahora bien, al momento de trabajar justamente de enriquecer, digamos, justamente nuestra mirada y de entender, bueno, evidentemente en la experiencia de trabajo dentro de la organización, estos son dolores muy puntuales, muy particulares, muy específicos, que necesitamos justamente entender. Probablemente buena parte de las personas que en algún momento deciden irse de la organización respondan a estas mismas razones, que son justamente los dolores que ya identificamos. Necesitamos aprovechar la escucha de estas personas para que nos cuenten con mucho más detalle qué es de esos puntos o eventualmente de otros, las cosas que realmente les duelen, las razones, los motivos de fondo, ¿sí? Por los que esos dolores son efectivamente dolores. Entonces, partimos de, como decía Vivi, la metodología de Design Thinking nos ayuda a ordenar el proceso de rediseño de las experiencias y nos ayuda sobre todo a sistematizar la escucha. Entonces, partíamos en este brief inicial de esta premisa de necesitamos mejorar los mecanismos de escucha de las personas que deciden irse de la organización, que voluntariamente deciden irse de la organización, para tratar de atajar a tiempo, ¿sí?, esos motivos y prevenir que otras personas eventualmente quieran irse del banco, ¿sí? En ese proceso de exploración lo que hicimos fue entrevistarnos con diferentes personas, en entrevistas grupales con distintas personas del equipo de Itaú que participan directa o indirectamente de los procesos de salida, y por supuesto también entrevistas individuales en profundidad con algunas personas que habían salido recientemente de la organización. Ahora, resulta que, como suele suceder en la metodología del Design Thinking, esa primera escucha en profundidad nos hizo darnos cuenta de que no solamente necesitábamos mejorar los mecanismos de escucha para prever mejoras durante el ciclo de vida del empleado para los que quedan, sino que también necesitábamos mejorar la propia experiencia de las personas que se van, como decía Vivi, para que se vayan con este buen sabor de boca, ¿sí? Y para que sigan siendo promotores de nuestra marca de productos y también de nuestra marca empleadora. Entonces, en este sentido,
esa mirada, digamos, enriquecida que tuvimos a partir de esa escucha, nos permitió identificar que teníamos que trabajar en dos planos, ¿sí? De manera simultánea. Por un lado, necesitábamos efectivamente, como habíamos previsto inicialmente, mejorar la experiencia durante el proceso de salida y además, digamos, mejorar la escucha para prever o para prevenir, digamos, que otras personas de la organización quisieran irse, ¿sí? Ahora, por supuesto, estas dos escuchas tienen naturalezas distintas, propósitos distintos, y por lo tanto necesitan ser diseñadas también de forma diferente, ¿sí? Esta escucha de entender, digamos, por qué se van los que se van, tenía que ser una escucha que sucediese en el momento en el que la persona nos dice, me voy, y que probablemente la mejor forma de escuchar en ese momento fuese a partir de una entrevista, ¿sí? En profundidad, mientras que en la experiencia, digamos, en la medición de la experiencia del proceso de salida, probablemente no fuese una entrevista la forma más apropiada de ir a escuchar en ese caso, sino a partir de una encuesta, y por supuesto no puedo hacerle una encuesta antes de que se vaya, sino algunos días después de que efectivamente terminó su proceso de salida para poder tener una mirada completa de ese proceso. Así es que trabajamos efectivamente en estos dos planos, ¿sí? Y ahora tengo el gusto, digo, de darle la bienvenida formalmente a Amalia, que nos va a contar con un poco más de detalle cómo efectivamente trabajamos en el diseño de uno y otro mecanismo de escucha, para que nos cuente entonces sí, con bastante más detalle, cómo avanzamos en estos dos planos, ¿sí? Así es que, Ama, bienvenida formalmente, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Samantha, por invitarnos a compartir nuestra experiencia de trabajo acá sobre un proceso que nos da mucho orgullo, como es atravesar un cambio de paradigma en realidad en Itaú, que es trabajar sobre la experiencia del colaborador y en IEX. Este espacio hoy implica para nosotros también un ejercicio de retrospectiva, porque suma muchísimo en un momento en el cual estamos empezando a recibir datos para gestionar, que son cada vez más ricos, con mucha riqueza, a partir de la implementación del funcionamiento de los nuevos mecanismos de escuchas que nos ayudaste a construir, Sami, y que Sabi nos ayudó a construir. Como comentaba Sami recién, trabajamos en dos planos de manera simultánea. Entonces, en una encuesta para escuchar la experiencia durante el momento de salida, y una entrevista para detectar puntos de dolor durante el ciclo de vida en Itaú. Arranquemos entonces primero por ver cómo armamos la encuesta. Para trabajar en la escucha de la experiencia durante el proceso de salida, la herramienta que elegimos fue una encuesta, ¿sí? O sea, diseñada con el objetivo de construir el mapa de empatía específico del momento de salida. Con el objetivo de fidelizar a las personas que se van de la organización como clientes y como promotores de la marca empleadora, como dijimos, como compartieron recién Samantha y Vivi. Este diseño se montó sobre un soporte muy simple, que es un form de SurveyMonkey, que va a ser enviado dentro de la semana de egreso del colaborador a su mail personal, una vez que ya se ha despedido de Itaú, ¿sí? Una vez que ya, digamos, efectivizó su salida. Con una estructura espejada, es decir, va a tener 8 preguntas de relevancia con sus 8 preguntas de valoración correspondientes, para, digamos, alimentar el mapa de empatía que vamos a construir a partir de los datos que ingresen en el uso de esta herramienta, y utilizamos las mismas métricas de medición que aplicamos para construir el mapa de empatía completo en el 2021, ¿sí? La idea es justamente construir esa porción del mapa que no teníamos en el momento de salida. Las métricas que vamos a elegir para medir con este instrumento va a ser el índice de satisfacción, ¿sí? El ACITEX del proceso de salida, y también en este momento vamos a medir INPS, que es la recomendación de Itaú como empleador, y NPS, es decir, la recomendación de Itaú como proveedor de servicios bancarios, ¿sí? Estos son los indicadores que elegimos y que pensamos que eran pertinentes
indagar en esta instancia, ¿sí? En el momento, digamos, en que la persona ya nos dejó, ¿sí? Para avanzar en el armado, lo primero que tuvimos que hacer fue definir nuestro Employee Journey Map durante el proceso de salida, ¿sí? Es decir, cómo queríamos que fuera ese proceso de salida en sí, el Employee Journey Map to be. A partir de ahí, de esa construcción, tuvimos que definir nuestras preguntas de relevancia y valoración para cada uno de los touchpoints que ideamos o que definimos para ese Employee Journey Map en ese momento. Sobre esta nueva hoja de ruta que marcamos, tuvimos que empezar a ajustar los procesos, ¿sí? O sea, tuvimos que ajustar los procesos que teníamos que modificar para entregar esa experiencia que queríamos construir. Y en base a los primeros resultados que estamos recibiendo hoy, estamos armando nuestro mapa de empatía, ¿sí? Para poder elegir los nuevos espacios que resulten relevantes para las personas y empezar a construir y marcar aquellos puntos donde vale la pena seguir iterando y aquellos donde quizás no, ¿sí? O sea, la construcción del mapa, digamos, del que nosotros deseamos, que queremos que sea, surge a partir de indagar a los involucrados, ¿sí? O sea, en hacer, digamos, indagar, digamos, una indagación previa y con los datos que ya tenemos previamente, pero, digamos, justamente estamos haciendo este movimiento para recolectar nuevos datos, ponerlos en valor y entender dónde vamos a tener que seguir trabajando, con qué, digamos, esos puntos de interacción que nosotros ideamos son efectivos o no, si son importantes o no para las personas, y si tenemos que continuar con ellos, modificarlos o hacer borrón y cuenta nueva, quizás, de nuestro mismo proceso de salida. El último punto que tuvimos que definir es con qué indicador de la IEX íbamos a empezar a monitorear la experiencia del momento de salida, ¿sí? Que, como dijimos, elegimos que sea el índice de satisfacción, ¿sí? La construcción, entonces, del Employee Journey Map, acá les muestro un poco, digamos, qué forma tomó para nosotros en Itaú. El Employee Journey Map del momento de salida implicó el análisis, como les dije, del hallazgo, ¿no? los hallazgos que tuvimos en el proceso de exploración. Y tuvimos que revisar el funcionamiento de todos los mecanismos de escucha que estaban vigentes hasta ahora, cuáles eran sus puntos flacos en relación al uso, a la recolección que hacíamos de los datos y al procesamiento y a la utilización o no de los insights que obteníamos. Digo utilización o no, porque muchas veces no teníamos, digamos, información, pero no la poníamos en valor, no hacíamos nada, digamos, con esa data. El relevamiento de los puntos de dolor del journey actual con la visión de las personas involucradas es, digamos, necesaria para tener una visión enriquecida y avanzar. Por eso, digamos, en este proceso de design thinking que Sami describió, participamos a los equipos de Human Resources VPs, a las áreas de administración, de Data Analytics, y así podemos, digamos, detectar, ¿no? Rediseñar este Employee Journey Map, por ejemplo, de qué manera, ¿no es cierto?, nosotros queríamos que sea, digamos, cada uno de estos touchpoints que definimos. Para partir, digamos, de este diseño, entonces construir estas preguntas de relevancia y valoración que íbamos a utilizar para obtener la data necesaria para alimentar el mapa de empatía y después, bueno, dar, digamos, gestión con esos datos. Para que ser más gráfico, les muestro un breve paneo del formato de SurveyMonkey que armamos. La encuesta incluye entonces, como pueden ver, un bloque demográfico que contempla el registro de los datos utilizados para el diseño de arquetipos del colaborador Itaú. Esto porque la idea es no tener necesidad de individualizar las respuestas, porque la encuesta es anónima, obviamente, pero sí pedimos algunos datos genéricos que nos sirven a nosotros para marcar a cuál de los arquetipos de colaboradores de Itaú pertenece esa respuesta, esa información, que es otro trabajo que hicimos también en el 2021 cuando también armamos nuestro mapa de empatía completo. También, digamos, es un trabajo que realizamos junto a Xavi. Después tenemos dos bloques, ¿sí? O sea, dos bloques más que son el bloque de relevancia, ¿sí? Y el de valoración. Les traje un primer ejemplo, un primer dato, un ejemplo con el primer touchpoint de nuestro Journey Map, que es, para que vean, bueno, más que nada cómo lo armamos. Este ejemplo es el primer touchpoint, que es: le aviso a mi gestor que decidí irme de Itaú.
A partir de ahí definimos la siguiente pregunta para relevancia. ¿Cuán importante es para vos que tu gestor te trate con empatía al momento de contarle la noticia de tu renuncia? ¿Sí? Acá la ven, bueno, con su escala de muy importante a nada importante. Y en espejo, ideamos una pregunta de valoración en base, para este touchpoint, que es, en base a tu experiencia en el proceso de salida, ¿cuán verdaderas te resultan las siguientes afirmaciones? Al momento de anunciar mi renuncia, mi gestor se mostró empático con mi situación, ¿sí? Y con esto vamos construyendo las curvas, ¿no?, de relevancia y valoración para construir nuestro nuevo mapa de empatía. Acá les muestro también los bloques dedicados a medir el nivel de satisfacción con el proceso de salida real en Itaú, ¿sí?, con la escala asociada al CITEX, y el bloque que mide INPS, recomendación de Banco Itaú como empleador, y NPS, Itaú como proveedor de servicios y productos bancarios. Acá también respetamos la escala que usamos en otros instrumentos de escucha que tiene nuestra organización, como son las encuestas de pulso, las encuestas de CX. Y este es un punto importante, hablar de las escalas y de poner en conversación todas las métricas que usamos y los diferentes instrumentos que en una organización se dan en simultáneo. Muchas veces tenemos un montón de encuestas y mediciones que se superponen. Y un punto muy importante, en términos de Sami, le voy a robar una frase que es: teníamos que asegurarnos de medir peras con peras, ¿sí? Porque esto es algo que no sucedía con las herramientas de registro anteriores y la superposición de muchos instrumentos que por ahí tenemos en Itaú Argentina y que, digamos, se correlacionan también con algunas métricas que se usan a nivel regional en los países de Itaú en la región. Para continuar, seguimos con el segundo plano de trabajo, que sería la detección de los motivos más frecuentes de salida para anticipar los nuevos egresos, ¿sí?, que es el segundo plano de trabajo que describió Sami. El trabajo sobre este plano implicó definir cuál era el mejor momento para recolectar estos datos, ¿sí? O sea, porque son datos de rasgos cualitativos y necesitábamos también pensar cuál iba a ser diseñar un mecanismo de exploración que sea adecuado, ¿sí? Tanto el momento como el mecanismo en esta instancia eran muy importantes en su diseño y definición. Para lograr alimentar el mapa de empatía completo de Itaú y gestionar a partir de esos datos, esta era, digamos, un punto era el punto álgido para decidir en cuanto en qué momento íbamos a realizar esta recolección de data. En Itaú nosotros teníamos un proceso de entrevista que no estaba sistematizado, existía, digamos, por eso siempre digo, no, o lo dije antes, nosotros teníamos mecanismos de escucha en funcionamiento y todo este trabajo implicó ponerlos en cuestión, entender cómo los usábamos. Esto que dice Sami de la transformación cultural, ¿no?, de cómo también al propio equipo reflexionar sobre cómo nosotros íbamos a buscar la voz del colaborador y qué hacíamos en consecuencia y cómo lo llevábamos adelante, porque muchas veces son procesos que se abordan de forma intuitiva o con formatos, digamos, que quedan estáticos en el tiempo y no funcionan, o que quizás, digamos, dependen de la voluntad de las personas del equipo que aplican, digamos, diferentes herramientas sin un formato sistematizado. Aquí entonces la decisión pasó a ser diseñar una guía de entrevista de salida, ¿sí?, que es un mecanismo de registro sistemático. Nuevamente es un formulario de SurveyMonkey, pero que no está diseñado para ser respondido por las personas que renuncian a la organización, no es para que la respondan los ex colaboradores, sino que va a ser administrado por nuestro equipo de Human Resources Business Partner, ¿sí? O sea, por cada VP que va a administrar su entrevista, en el momento de la entrevista con el colaborador que ha manifestado que se va. El momento, el timing para recolectar estos datos, entonces va a ser antes y durante la entrevista de salida del colaborador de Itaú. Y según los hallazgos de la etapa de exploración que contamos antes, este instrumento tenía que cumplir ciertos requisitos para ser efectivo. Tenía que ser autoexplicativo, es decir, que la propia guía explica
explicita el objetivo de cada pregunta y brinda sugerencias con la intención de trascender los cambios que pueda tener a futuro nuestro equipo de business partner, la organización o el área de personas en sí misma, y que sea una herramienta que, digamos, se sostenga en el tiempo. Obviamente que puede tener modificaciones porque justamente va a tener ajustes sobre la marcha a medida que el entorno cambie, pero la idea es que cualquier persona del equipo del área que tenga que hacer una entrevista de salida pueda contar con este instrumento de registro. Tenía que permitir recolectar la información de manera sistemática, que era lo que no teníamos, y sostenida en el tiempo, y todos los registros que surjan de este SurveyMonkey van a quedar almacenados en un mismo repositorio, ¿sí? Para poner, digamos, en valor esa data durante el tiempo, ¿sí? La guía de entrevista de salida se plantea entonces como un mecanismo de detección de los motivos de salida más frecuentes para anticipar los egresos. Vuelvo a decir, este era el objetivo. Y, digamos, la herramienta en sí tiene por objetivo guiar a los Human Resources Business Partners en la tarea de recolectar la información relevante y suficiente para identificar esos dolores comunes en las motivaciones de egreso, ¿sí? Y que podamos realmente enriquecer la exploración respecto de los puntos de dolor del mapa de empatía que diagnosticado en el 2022 para Itaú, ¿sí? Es decir, la entrevista sigue siendo un espacio de charla distendido con el colaborador que se va, el VP sigue generando esta charla informal, pero digamos necesitábamos sí o sí que obtener los datos cualitativos que necesitábamos con este foco, ¿sí? Y de registrar datos que sean comparables en el tiempo, ¿sí? Por eso la estructura de esta guía va a tener la siguiente forma, va a tener 3 capítulos, una ficha de la entrevista donde nuevamente vamos a registrar datos demográficos, los datos de identificación genérica, y también usamos de nuevo, digamos, la configuración de los arquetipos Itaú, y va a tener, digamos, un bloque que va a profundizar indagar sobre los motivos de salida, y otro bloque que se va a dedicar a la exploración del mapa de empatía, ¿sí? Va a tener respuestas tabuladas que van a permitir luego a nuestro equipo de Data Analytics obtener y generar indicadores rápidos que sean comparables en el tiempo, ¿sí? Obviamente va a tener respuestas de texto abierto que son importantísimas porque, digamos, esto va a permitir justamente que el business partner pueda abordar esa entrevista y volcar toda la información necesaria, incluso, digamos, la herramienta indica esto, que escriban todo lo que les parezca importante, y esa información, que es mucho más cualitativa, obviamente, que lo tabulado, se procesa en realidad de forma periódica para enriquecer la fuente de información y el diagnóstico, pero siempre, digamos, poniendo en conversación este foco que tiene que ver con la exploración de los motivos de salida en relación al mapa de empatía, ¿no? A la data que nosotros teníamos previamente. Nuevamente les muestro acá una breve visión de los bloques, de cómo armamos este SurveyMonkey, esta guía de entrevista. Va a tener, bueno, como decía, la ficha de entrevista que va a ser integrada, la pueden completar los Human Resources Business Partner antes de iniciar la sesión, o sea, no hace falta que completen la ficha con el entrevistado adelante. Después vamos a tener el bloque que indaga sobre los principales motivos de salida. Acá se va a indagar, se va a tabular, dando, digamos, pudiendo, digamos, brindar datos que nos permitan armar un ranking, ¿sí? Del primero al tercer motivo de salida más importante. Y cada una de las preguntas va a tener entre 1 y 3 preguntas asociadas de respuesta tabulada, ¿no? En cada bloque, y un espacio de respuesta abierta, como les decía, para que el entrevistador se pueda explayar todo lo que crea necesario, ¿no? Y después tenemos una serie corta de preguntas que están, digamos, enfocadas en la exploración de los puntos de dolor y las áreas de oportunidad específicos, como les dije, que habían sido detectados en el mapa de empatía de 2022, del 2021. Acá, digamos, preguntamos sobre el grado de pertinencia de los atributos de la marca empleadora definida por Itaú. Los entrevistadores acá toman nota detallada de las respuestas en cada caso, y les puedo decir que este es un bloque donde hay mucha riqueza, porque, digamos, en esta instancia las personas, al, digamos, traerles quizás
al traer atributos, ¿no?, que el banco comparte, digamos, y promociona tanto interna como externamente, las personas abren una puerta para hablar realmente en cuanto, digamos, esos atributos que el banco promueve son reales o no en la experiencia real en Itaú. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este es un bloque que realmente nos está dando mucha información muy valiosa para entender cómo, para trabajar, ¿no?, para construir experiencias de empleo en Itaú que sean cada vez mejores. Acá un punto para destacar en relación al objetivo que Vivi planteó al principio, que era, digamos, en esta instancia donde decidimos también trabajar la mejora de la experiencia de salida en sí, y no solamente los motivos de salida, sino, digamos, la mejora en sí de la experiencia de salida de las personas, que el objetivo de trabajar sobre esto era impulsar la vinculación de los ex colaboradores como promotores de esta marca empleadora. Entonces, en este momento de la entrevista es donde el entrevistador le va a preguntar a la persona que nos está dejando si quiere registrar su correo personal y si quiere suscribirse a un newsletter de vacantes Itaú, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando revisamos y diseñamos nuestro Employee Journey Map to Be para ese momento de salida, la idea de que el colaborador de Itaú sigue siendo un ituber, que es nuestra marca cultural, es decir, que nos lleva donde quiera que se va, y que puede ser y es un promotor activo y positivo, fue un objetivo fuerte en relación a esta idea de mejorar en sí la experiencia de salida. Y esta propuesta, digamos, el instrumento que ideamos fue justamente la edición de un nuevo instrumento de Employer Branding, que será un newsletter, que, digamos, esté contándole a la persona, al ex colaborador, sobre las vacantes de Itaú, que permita comunicar las búsquedas abiertas, va a replicar las publicaciones de LinkedIn, las acciones, todas las acciones relacionadas, asociadas a la promoción de nuestra propuesta de valor al colaborador, y todas las iniciativas que están abiertas al público en general, ¿sí? Estamos teniendo, digamos, las primeras suscripciones y creemos que este es también, digamos, una muy buena herramienta para promover nuestra marca empleadora y construir esta, como decía, ¿no?, la marca de Cultura Itaú, más allá de la organización o más allá de la salida de la organización, ¿sí? Creo que cada vez más hoy las personas entran y salen, ¿no? Digamos, en un momento donde nosotros necesitamos escuchar por qué se van, pero me parece que está buenísimo entender que las experiencias siempre se quedan en las personas, ¿no? Y que quién mejor que un colaborador, que una persona que fue colaborador de Itaú, promueva esto y pueda también sponsorearnos, ¿no? O sea, y recomendarnos como empleador. Hasta acá espero haber compartido información útil y haberles contado, creo que con bastante profundidad, sobre cómo nosotros abordamos este trabajo sobre la mejora de los mecanismos de escucha, que, digamos, venimos trabajando sobre la mejora de los mecanismos de escucha en todo el Employee Journey Map. Este fue, digamos, como un punto de partida para nosotros también, y también espero que haya revelado algo más sobre la importancia que tiene el momento de salida, que a veces queda como para el final. De hecho, a nosotros nos quedó, por eso arrancamos primero también por acá, porque, digamos, es un momento de mucha riqueza para realmente conseguir datos de gran valor para construir experiencias de empleo espectaculares. Es necesario escuchar a las personas que se van. Para nosotros fue un gran desafío y, como les dije, es un punto de partida, y estamos muy agradecidos con Xavi, especialmente con Samantha, por acompañarnos en este camino que bueno, que es
es complejo porque es realmente un cambio cultural, también un desafío para nuestros equipos, tanto digamos en el diseño como en la implementación de estos nuevos mecanismos, y es muy satisfactorio, ¿sí? La dejo a Sami Muchísimas abriendo gracias, espacio para Amalia. preguntas. Fue un placer escucharte, de verdad. Creo que fue súper completa tu exposición. Así es que los invito, no sé si hay, Sofi, preguntas en el chat que podamos ir respondiendo. Sí, tenemos varias preguntas. Bueno, primero, chicas, felicitaciones, estuvo muy bueno. Paso a leerles algunas preguntas. Cristian dice, excelente el proceso. Me queda la duda de saber si utilizan un sistema para administrar todos los pasos. Si tenemos una plataforma, será, digamos, o sea, de administración, algún tipo de sistema, digamos que en realidad no tenemos una plataforma específica, es decir, que aborde, digamos, lo que es todas las herramientas o las sistemáticas de escucha, pero tenemos, digamos, a nuestro equipo de MIS, o sea, al equipo de Data Analytics, que sí ha desarrollado un dashboard específico para justamente la recolección en principio, de estos nuevos mecanismos del momento de salida, de los mecanismos de escucha del momento de salida en sí, y también poner en valor los mecanismos que actualmente tenemos en otros momentos del Employee Journey Map. Nosotros estamos en una instancia donde estamos comenzando a trabajar también con Xavi sobre abordando otro punto de dolor, un punto de dolor en realidad, varios, en el Employee Journey Map, que tiene que ver con nuestros procesos y herramientas de trabajo y la colaboración entre áreas, y ahí también estamos incorporando nuevas mediciones, nuevos mecanismos de escucha de esos procesos, y por el momento es nuestro equipo de Data Analytics el que está, digamos, abordando la puesta, digamos, en conversación de todos esos insights que empiezan a llegar. Es algo, digamos, que el banco, de que el área de personas en Itaú se plantea a futuro, quizás poder abordar a través de una misma plataforma. También lo que nos pasa como organización es que tenemos otros mecanismos de recolección de datos que están planteados a nivel regional, o digamos otras, como les decía antes, un montón de otras encuestas que abordan otros puntos de vista, otros indagan sobre otros puntos. Entonces, por el momento es muy difícil tener, digamos, el abordaje dentro de una sola plataforma. Pero es algo que, Sami, no sé si querés contar algo lo al que me respecto, gustaría, a ver, complementarme. hay algunas herramientas en el mercado que permiten justamente tener todas las escuchas sistematizadas en un único lugar. Obviamente aquellas organizaciones que tienen la posibilidad de tener herramientas de esas características, bienvenido sea, ¿sí? Pero aquellas otras organizaciones que quizás no están todavía en condiciones de hacer una inversión de esa naturaleza, lo que sí me parece muy importante es, por ejemplo, esto que acaba de comentar Amalia, que es esto de estructurar la escucha, eventualmente con instrumentos de acceso libre y gratuito, como puede ser el SurveyMonkey, el Google Forms, el Cognito o cualquier otro instrumento de esas características, pero que permita sistematizar esa escucha en un único instrumento. Entonces, por eso Amalia decía recién, el link, digamos, o sea, la encuesta para aquellas personas para hacer la medición del proceso de salida en sí, es el único, es el mismo link, digo, para todas las personas que salen, con lo cual todos esos registros quedan sistematizados en una única plataforma, en un único lugar. El instrumento de la encuesta en sí también es un único instrumento, un único formulario, que lo administran los propios HRBPs, que acceden siempre al mismo formulario, al mismo link, con lo cual todas las entrevistas que hago yo como HRBP, que hace mi vecino como HRBP de otro área, o el VP de una tercera área, todos nosotros registramos en el mismo archivo, en el mismo documento, con lo cual, si bien son en este caso en particular dos fuentes de información distintas, son dos, no son 1000, ¿sí? Y lo que sí es importante, como decía Amalia hace un ratito, esto de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, de
poder elegir un indicador que nos permita justamente tener un traqueo general. En este caso, por ejemplo, el INPS es el indicador, digamos, por excelencia, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, nos permite justamente tener una mirada integral, ¿sí? Y poder decir, nos va bien, nos va más o menos, nos va mal, nos va mejor, nos va peor, ¿sí? Respecto de las mediciones anteriores. Y por otro lado, la medición del STEX, digamos que es el Sentiment of Employee, sí, STEX, como decía Amalia hace un ratito en su presentación, que en realidad, en ese caso, es cuán importante es para vos o cuán valiosa en realidad es, cuán valiosa es tu experiencia en relación a este punto, y no vamos a medir todos los puntos, sino aquellos puntos específicos que dijimos que nos interesa monitorear particularmente porque son los momentos, los puntos donde estamos poniendo nuestro esfuerzo para mejorar. Entonces, poder elegir con precisión esas cuestiones es lo que nos ayuda justamente a sistematizar la mirada, ¿sí? La medición. Buenísimo, No sé muchas si gracias. respondimos toda la pregunta. Bueno, se Veo que hay un podrá montón de preguntas ahí. preguntar, sí, por eso quería Dale. avanzar. Bueno, Flavia Nelía Sandes dice, muchas gracias por compartir su experiencia. Quería consultarles por el último punto que comentó Amalia. Newsletter, ¿funciona como un programa de referidos de ex colaboradores? Gracias. Sí, en realidad sí, funciona. De hecho, todavía no implementamos, hay una segunda etapa en la cual nosotros tenemos hoy un programa de referidos para colaboradores, ¿no es cierto? Y la idea es también en ese newsletter invitar justamente a participar de este programa con la asignación de ciertos beneficios para, digamos, la persona que se fue y que sigue siendo clienta de Banco Itaú porque conserva sus productos con nosotros, ¿no? Que hay un incentivo también en ese proceso de mejora del momento de salida en sí, donde nosotros también planteamos una muy fuerte mejora de los servicios que el ex colaborador se lleva de Itaú como banco, ¿sí? O sea, lo digo porque es real esto, y porque también realmente era algo que nosotros ya habíamos monitoreado que era súper valorado. Sí, o sea, es un punto. La realidad es que nosotros hoy lo implementamos solo como promoción por el momento de las vacantes. Como les conté, o sea, son las vacantes abiertas, la promoción de ciertas iniciativas que tienen que ver con nuestra propuesta de valor al colaborador, que también tuvo un relanzamiento hace muy poquito, y digamos comunicando algunas otras iniciativas abiertas que tienen que ver con Itaú y Argentina trabajando, digamos, a nivel sociedad, ¿sí? O sea, compartimos, digamos, abiertamente a través de esa herramienta, y en breve también vamos a tener esto de la invitación a formar parte del programa de referidos. ¿Sí? Tiene ciertas particularidades donde hay que definir a nivel política, digamos, o sea, con ciertos requerimientos, ciertas cuestiones que tienen que ver con los equipos de producto, otras áreas del banco, no solamente el área de personas que intervienen, pero es la idea, digamos, que está elaborándose, ¿no? En el horno por el momento, pero sí. Bueno, muchas gracias. Ludmila nos pregunta, ¿cómo comparten esta información con los líderes de las otras áreas? Si es que lo comparten, a fin de seguir trabajando para prevenir egresos futuros. ¿Cada líder desde su rol? Nosotros compartimos la información que nosotros estamos empezando a recibir, es, digamos, data que es bastante reciente, ¿sí? Recién estamos con los primeros reportes, ¿sí? Y cada Human Resources Business Partners en realidad se encarga también de en cada una de sus áreas compartir con los líderes o gestores de personas los casos en particular y la data en general, ¿no? de su área en particular. Pero lo estamos manejando por el momento de esta forma, si es el business partner en realidad el que, digamos, difunde la información. Calculamos que llegando, digamos, ya más avanzado en el año, porque tenemos poco,
tenemos muchos egresos, no voy a decir que son pocos, pero digo, a nivel, digamos, de analítica de datos, no tenés tantos egresos por mes, digamos, en el mes. Entonces, para poner en conversación una data que nosotros podamos poner en valor con un buen tramo de tiempo, estamos esperando un poquito más para, digamos, salir con una reportería que pueda ser compartida a nivel más general, ¿sí? O sea, digamos, con una comunicación quizás más genérica a los líderes o gestores de áreas. Por el momento lo estamos manejando de esta forma, con cada VP en sus áreas, con los gestores y liderazgos, y también en casos puntuales donde quizás nos ha pasado, de hecho, que hay varios egresos en una misma área, en un corto periodo de tiempo, y tener que ya ir a buscar, digamos, es data puntual para analizar ese caso en particular, y la verdad es que el mecanismo que nos está dando muy, muy buenos resultados, ¿sí? O sea, pone en evidencia lo que nosotros quizás estimamos, ¿no? En el mapa de empatía, digo, en el diagnóstico de lo que pasa en Itaú en relación a la experiencia de empleo en Itaú, realmente los datos que arroja son sólidos y coherentes, ¿no? O sea, pero son datos que nosotros recién hoy estamos empezando también a masticar, diría. Un detalle que me gustaría aprovechar esto que dice Amalia, esto es algo que nosotros venimos como militando desde el equipo de Savi hace mucho tiempo, de pensar que muchas veces cuando se piensa en experiencia, a veces se piensa en el diseño, digamos, o en el rediseño de beneficios, o en el rediseño de planes de bienestar, o en ese tipo de iniciativas que por supuesto no las desmerezco ni muchísimo menos, pero que en términos generales nunca son los motivos por los cuales se van las personas de la organización. Por lo tanto, si no son esos los puntos que llevan a una persona a decir, me voy, quizás sea porque lo valioso de su experiencia de trabajo en las organizaciones pasa por otro lado, ¿sí? Y muchas veces es difícil tener esas conversaciones con el negocio, porque justamente son las cuestiones del negocio y del trabajo de todos los días, y de cuán fácil o cuán difícil Totalmente. se me hace mi trabajo de todos los días con las herramientas de las que dispongo, con el equipo con el que tengo, con lo fácil o lo difícil que me hace el trabajo de todos los días el equipo de enfrente, y tener esa data arriba de la mesa y ponerle número a esa información nos permite abrir otras puertas de conversación con los líderes en general y con los decisores del negocio en particular, que de otro modo termina siendo, si no, una conversación un poco tergiversada, ¿no? Esperando que resolvamos desde la experiencia cosas que de verdad, en la mayoría de los casos, tienen mucho más que ver con el negocio que con la gestión de recursos humanos en particular. Muy bien. Sí. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Jara que dice, ¿se hace un formulario en Google acorde a las necesidades? Luego se envía al ex colaborador referente a su salida como enlace. Eso es lo que entiendo en la explicación. No, o sea, El en formulario realidad es uno es solo. el mismo, claro. Claro, el formulario es uno solito. No es Google Forms, en el caso de las chicas lo armaron con SurveyMonkey, pero para el caso es lo mismo, podría ser con Forms eventualmente o con cualquier instrumento gratuito, si lo necesitan, pero el instrumento es uno solo, y esa es la riqueza. De poder justamente, esto que decíamos, de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, por eso el trabajo de construir ese instrumento sistemáticamente, como mostraba Amalia. Primero definamos nuestro Employee Journey Map, después definamos cuáles son los puntos, digamos, de interacción en cada uno digamos, en ese journey, cuáles son los puntos de interacción, los touch points que llamamos, cuáles son los touch points, y para cada uno de esos touch points definamos una pregunta de relevancia y una pregunta en espejo, digamos, una pregunta de valoración. Y eso es lo que nos va a permitir construir ese mapa de empatía. Pero el formulario que se aplica es el mismo formulario siempre, ¿sí? Eventualmente
en 6 meses, en 8 meses, en un año se revisará, se podrá hacer un ajuste acá o allá, pero la intención es que sea siempre el mismo formulario para poder justamente construir, construir esos datos, digamos, esa información, ¿sí? Claro, tal cual. O sea, es así, o sea, la encuesta, digamos, lo que va a explorar es, va a brindarnos data para alimentar el mapa de empatía del momento de salida. Y nosotros elegimos abordar, porque, digo, pensando en las herramientas que teníamos antes, teníamos una encuesta que se mandaba al colaborador, una encuesta de salida, pero que se le mandaba antes de que la persona se vaya y tenía, digamos, toda la información mezclada y no era, digamos, por eso digo, este es el ejercicio de pensar en este ejercicio y abordar a través de una metodología de design thinking y diseñar, ¿sí? O sea, teniendo claramente cuál es el objetivo de cada herramienta, ¿sí? Y para qué y el por qué vamos a utilizarlas en ese momento en particular, ¿sí? O sea, porque en la instancia de la entrevista nosotros elegimos abordar en ese espacio los motivos de salida, porque justamente, digamos, la entrevista te brinda la posibilidad de que la persona se sienta cómoda, hable, charle, quizás en algunos casos no, quizás digamos, porque también depende de las personas, ¿no? De cada caso, pero es ese momento mucho más rico que mandarle un formulario, o sea, una vez que ya se nos fue, ¿sí? O sea, abordar en ese momento los motivos de salida. O sea, una vez que la persona ya nos dejó, estamos preguntándole sobre el proceso de salida que acaba de tener, cómo le fue con el proceso de salida, y le estamos preguntando la recomendación del banco como empleador, la recomendación del banco como proveedor de servicios bancarios, porque nos está dejando pero sigue siendo nuestro cliente, ¿no? Después está toda la construcción que nos planteamos de lo que dijimos antes, ¿no? De que esa persona sea promotor de nuestra marca empleadora, sigue siendo un youtuber, todo ese objetivo por detrás. Pero digo, puntualmente por eso, digamos, en ese momento estamos abordando data, recolectando data, información valiosa sobre eso, y en la entrevista nos planteamos objetivos por completo diferentes, que ahí sí, digamos, es entender los motivos de salida para, digamos, anticiparnos a los futuros egresos, ¿no? Y yo creo que, digamos, ese gran trabajo que hicimos, que es por ahí lo que yo destaco y que está bueno que se lleven, de que es súper valioso tener, digamos, todo ese trabajo diagnóstico, esa exploración previa, el definir objetivos y a partir de eso diseñar las herramientas, ¿sí? Y también esto de que de medir lo mismo, ¿no? De respetar las mismas escalas, en cada caso, digamos, te va a permitir después que esa data pueda mostrar a ciertos públicos, como dice Samantha, como pueden ser los gestores de personas o determinados líderes de área que te piden muchas veces, necesitan una visión más numérica para entender sobre qué trabajar. Y en particular en Itaú es patente por ahí lo que dice Samantha, nuestro diagnóstico, nuestros puntos de dolor tienen que ver con cuestiones que se le escapan al área de personas también, ¿no? Porque tienen que ver con el día a día de las herramientas, el día a día, digamos, de la colaboración entre los equipos, un montón de cuestiones que justamente tienen que ver con el trabajo constante que tenemos que hacer con los líderes, que tiene que ver con la transformación cultural y con la transformación en sí de toda la manera de trabajar de la organización en sí, ¿no? Pero digamos, realmente te da data muy valiosa para mostrar, digamos, digamos, y tener este trabajo de entender dónde, digamos, hacer foco para mejorar la experiencia del colaborador en sí, que no tiene que ver con un nuevo beneficio por ahí de, no sé, la bonificación de la cuenta sueldo, no sé, por decir un ejemplo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un montón de otras cosas que realmente necesitamos de las personas comprometidas para que esa buena experiencia suceda, ¿no? Muy bien, muy claro. Vamos con la última. Ahí Rodrigo Jara agregó muchas gracias, súper entendido. Gracias Rodrigo por el feedback. Menos mal. Y tenemos la última que dice, ¿qué resultados tuvieron hasta ahora de las escuchas que hicieron? Hay un curioso. Bueno, como les decía, en realidad, bueno, nosotros estamos empezando a
a masticar toda esta data que está ingresando, que es muy rica, y sí, lo que podemos decir ahora es esto que les dije antes también, que es súper coherente con el diagnóstico, con nuestro mapa de empatía y los puntos de dolor y los puntos favorables también, por qué no decirlos, los puntos a favor de nuestra organización. Por ejemplo, para poner un buen ejemplo, nuestro mapa de empatía refleja que Itaú es una organización muy humana, que hay un costado muy humano y hay un voto muy positivo por los líderes y gestores en ese sentido, de la humanidad, digamos, de la organización. Eso sale en el mapa de empatía, sale en otra recolección de encuestas nuestras, y eso, digamos, de nuevo, en el momento, digamos, de recolectar datos de las personas, de la escucha de las personas que se van, también surge lo mismo. También en algunos momentos, algunas personas que se van nos dicen que es demasiado humana. Entonces, pero digo, es muy coherente, entonces ahí realmente es muy interesante ver cómo se pone en conversación todo este trabajo previo, todo, digamos, esta escucha que ya activamos desde digamos, el abordaje del mapa de empatía en su momento, y cómo, digamos, al hacer foco, surgen en coherencia, quizás obviamente siempre hay un caso que está fuera de lo paradigmático, pero en general nos está pasando esto, ¿no? Que realmente, digamos, nos sirve mucho para mostrar, ¿no? O sea, sobre un concreto, sobre un momento concreto, sobre algo muy concreto, que es por qué se va la gente, por qué se van las personas que se van, qué va a buscar el talento, que no encuentra ese talento en Itaú y lo encuentra en otro lado, ¿no? Y todo eso tiene que ver, en la mayoría de los casos, con los puntos de dolor y los puntos, digamos, a favor de la organización que nosotros que vimos reflejados en el diagnóstico en su momento, en el mapa de empatía. No sé si ahí ya contesté la Me curiosidad. parece que sí. Bueno, si les parece, con esta última pregunta respondida cerramos. Muchas gracias a ambas y bueno, a Vivi, que tuvo que retirarse un poquito antes, por su Bueno, presentación. yo les agradezco a todos por acompañarnos, por estar hoy acá. Por supuesto, a quienes a lo mejor se hayan perdido un pedacito o quieran volver a verlo, estará seguro disponible en el canal de YouTube de Xavi. Así es que sin mucho más, le agradezco un montón a Amalia por su enorme generosidad, le agradezco a Vivi también por haber aceptado esta invitación y por haber contado todo lo fantástico que creo que vienen trabajando desde hace un tiempo largo a esta parte. Para mí es un placer acompañarlos realmente, lo disfruto mucho. Así que nos despido, o me despido, mejor dicho, de todos ustedes hasta la próxima. Cualquier pregunta que eventualmente les surja de ahora en adelante, quedamos a disposición si nos quieren contactar por LinkedIn, mandar un mensajito. Prometo contestar seguro, así que no se queden con ninguna duda. Gracias. Muchas gracias a todos y a disposición para lo que quieran consultar o si quieren contactarme, por supuesto. Gracias, Amalia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.